El despertador sonó a las 6:30, como de costumbre. Eloísa estiró la mano, buscó el teléfono en la mesilla y lo apagó. La cama de al lado estaba vacía. Eugenio ya se había levantado. Oyó la puerta de la nevera cerrarse de golpe en el piso de abajo y luego el agua del grifo. Se iba a trabajar. Eloísa se quedó tumbada un minuto más, mirando al techo. Apenas empezaba a clarear fuera de la ventana, y la habitación estaba llena de esa penumbra gris que volvía borrosos e irreales todos los objetos. Suspiró, echó la manta hacia atrás y se levantó. Sus pies encontraron por sí solos las zapatillas de casa. Tantos años con el mismo ritual matutino. En el baño se lavó la cara con agua fría y miró su reflejo. 33 años. Y a veces le parecían 40. Ojeras que había aprendido a disimular con base de maquillaje. El pelo recogido en una coleta. Nada especial. Una mujer corriente, como miles de ellas. Cuando bajó a la cocina, vio a Eugenio en la mesa. Bebía café y miraba el móvil. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. «Buenos días», dijo Eloísa, encendiendo la tetera. Ujú», respondió él entre dientes, sin apartar los ojos de la pantalla. Sacó una taza y sirvió el té. Los movimientos familiares, practicados hasta el automatismo. Amanecía fuera de la ventana y se oían las voces de los vecinos que iban a trabajar. Una mañana cualquiera en su pequeña ciudad, donde todos se conocían y la vida fluía de forma mesurada, sin grandes sobresaltos. «¿Te vas pronto hoy?», preguntó, aunque sabía la respuesta. «Sí, tengo que terminar un pedido». Eugenio terminó su café y puso la taza en el fregadero. «Esta noche llegaré tarde». «De acuerdo». Pasó junto a ella y cogió la chaqueta del perchero del pasillo. Eloísa esperó a que dijera algo más. Tal vez una despedida apropiada, pero él se limitó a dar un portazo y salir. Oyó cómo arrancaba su vieja camioneta al salir del patio. Eloís vertió agua hirviendo sobre el té y lo removió con una cuchara. La casa estaba muy silenciosa. Subió las escaleras y se asomó a la habitación de su hija. Cataleya dormía con los brazos abiertos. La manta se había deslizado hasta el suelo. Eloísa la recogió, cubrió a su hija y la llamó suavemente. «Katy, rayo de sol, es hora de levantarse». La niña murmuró algo descontenta. Se puso de lado. «Katy, levántate. Llegas tarde al colegio». «5 minutos más», murmuró la niña, sin abrir los ojos. «No, ahora. Vamos, levántate». Eloísa recogió la ropa de su hija y la puso en la silla. Cataleya abrió por fin los ojos. Se sentó en la cama y se frotó somnolienta la cara con las palmas de las manos. Eloísa sonrió. En momentos así, su hija parecía diminuta, a pesar de que ya tenía 7 años. «Ve a lavarte que voy a preparar el desayuno». 20 minutos después estaban sentadas en la cocina. Cataleya picoteaba la avena con una cuchara, arrugando la nariz. «No quiero avena», dijo. «Tienes que hacerlo. Tienes todo el día en el colegio. Necesitas fuerzas. ¿Me das un bocadillo? Si te acabas la avena, te haré un bocadillo para llevar». Cataleya hizo un mohín, pero siguió comiendo obedientemente. Eloísa terminó su té y miró el reloj. Tenía que salir a las 7:45 para llevar a su hija al colegio y no llegar tarde al trabajo. Se vistieron y salieron de casa. Fuera hacía fresco y olía a humedad otoñal. Cataleya no paraba de hablar. De su amiga Luana, que ayer había llevado una muñeca nueva al colegio. De la profesora que la había elogiado por leer. De que los chicos estaban peleando de nuevo en el recreo. Eloísa escuchaba a medias. Asentía con la cabeza y de vez en cuando hacía algún comentario. Padres y niños se agolpaban en la puerta del colegio. Eloísa acompañó a Cataleya hasta la entrada y se arregló el cuello de la chaqueta. «Estudia mucho. Te recogeré a las 2». «De acuerdo, mamá. Hasta luego». Su hija la saludó con la mano y salió corriendo hacia sus amigas. Eloísa se quedó un momento mirando cómo los niños se agolpaban en el edificio. Luego dio media vuelta y se dirigió a la parada del autobús. Tardaría unos 15 minutos en llegar a la clínica. La clínica dental donde trabajaba como administradora estaba tranquila. Los primeros pacientes tenían cita a las 9, así que Eloís tuvo tiempo de ordenar el papeleo, comprobar la agenda y contestar algunas llamadas. Encendió el ordenador y abrió la base de datos. El trabajo era monótono, pero no difícil. Atender una llamada, reservar un paciente, emitir una nota, aceptar un pago.
En 8 años se lo había aprendido todo de memoria. A media mañana, el teléfono vibró. Un mensaje de Isidora. Mira qué mierda he encontrado. Y un enlace a un vídeo. Eloísa lo abrió. El gato intentaba saltar sobre la mesa. Falló y cayó dentro de la caja. Sonrió y envió un emoticono de risa. ¿Qué tal el día?, escribió Isidora. Lo de siempre. Pacientes, papeleo. ¿Y el tuyo? Aburridísimo. Ni un solo cliente en una hora. Isidora trabajaba en una tienda de electrónica al otro lado de la ciudad, siempre quejándose del aburrimiento y de los clientes haciendo preguntas estúpidas. ¿Por qué no vienes esta noche? Trae a Benito. Katy estará encantada. Vale, estaré allí después de las 6. Eloísa colgó el teléfono y volvió al trabajo. El día se alargó lentamente. Los pacientes iban y venían. Los médicos la llamaban para uno y otro. A la hora de comer, se comió un bocadillo que había traído de casa y bebió café de la máquina. Miró por la ventana. Lloviznaba. El cielo gris cubría la ciudad. A las 2 salió temprano. Había pedido al médico jefe un día libre. Este le dio permiso con un gesto de la mano. Eloísa llegó a la escuela justo a tiempo para el final de las clases. Los padres caminaron hasta casa. No estaba lejos, unos 20 minutos. Por el camino, Cataleya habló de su clase de dibujo, de cómo la profesora le había puesto un notable, a pesar de que se había esforzado. Eloísa escuchaba, hacía preguntas. Su hija era la única persona con la que podía hablar de cualquier cosa del mundo sin pensar si las palabras eran las correctas. En casa, lo primero que hizo Eloísa fue poner la tetera al fuego y después se cambió de ropa. Cataleya se instaló en el salón frente al televisor y puso los dibujos animados. Eloísa empezó a preparar la cena. Nada complicado, pasta y chuletas. A Eugenio le gustaba la comida sencilla. Llegó sobre las 6, cuando la cena estaba lista. Tiró las llaves en la mesilla, se dirigió a la cocina, abrió la nevera y sacó una cerveza. Eloísa estaba poniendo comida en los platos. ¿Qué tal el día?, preguntó ella. Bien, se sentó a la mesa y bebió un sorbo de la lata. Mucho trabajo. ¿No dijiste que llegarías tarde esta noche? Terminé pronto. Se quedó mirando el teléfono y la conversación terminó ahí. Eloísa llamó a Cataleya para cenar. Las tres se sentaron a la mesa, comiendo en silencio. Su hija dijo algo sobre la escuela, pero Eugenio no escuchó, solo asintió de vez en cuando. Eloísa notaba la tensión en el ambiente, pero no sabía qué hacer. «Papá, ¿quieres mirar mi dibujo?», preguntó Cataleya. «Más tarde», murmuró sin levantar la vista. «Pero lo he intentado», dije, «más tarde». La niña se cayó resentida, mirando fijamente su plato. Eloís quiso decir algo, pero cambió de opinión. Se levantó y empezó a recoger la mesa. Eugenio terminó su cerveza, se levantó y fue al salón, se sentó en el sofá y encendió la televisión. A las 7:30 sonó el timbre. Eloísa abrió. Isidora estaba en el umbral con Benito. Su amiga sonrió y le tendió un paquete. «Hola, he comprado galletas, creo que a tu hijo le gustarán». «Pasad», Eloísa se hizo a un lado. Los niños entraron corriendo en la habitación de Cataley, con sus voces y sus risas. Isidora entró en la cocina y se sentó a la mesa. Eloísa puso la tetera. «¿Cómo estáis?», preguntó Isidora mirando a su alrededor. «¿Dónde está Eugenio?» «En el salón, viendo la tele». «Ya veo». Se sentaron en la cocina, tomando té, hablando de todo. Isidora hablaba de su trabajo, de que su ex marido no había vuelto a pagar la pensión, de que Benito había sacado sobresaliente en matemáticas. Eloísa escuchaba, riendo en todos los lugares adecuados, compartiendo sus pequeñas noticias. Con Isidora era fácil. No exigía franqueza, no interfería con preguntas, solo estaba cerca. «¿Qué tal la tuya?», Isidora asintió hacia el salón. Lo decía. Llamaron a los niños y vinieron corriendo, felices y sonrojados. Eloísa acompañó a los invitados hasta la puerta y los saludó. Cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. La televisión seguía encendida en el salón. Ordenó la cocina. Comprobó que Cataleya había hecho los deberes. Acostó a su hija. Le dio un beso en la frente y apagó la luz. Luego volvió al salón. Eugenio estaba sentado en el mismo sitio, cambiando los canales. «¿No te vas a dormir?», le preguntó. «Aún no. Entonces me iré». «Vete». Eloísa subió al dormitorio, se desnudó y se metió en la cama. 20 minutos después, él entró. Fingió estar dormida,
Le oyó cruzar la habitación, crujir la ropa y se tumbó a su lado. Él se volvió hacia la pared sin darle siquiera las buenas noches. Eloís se quedó a oscuras, mirando al techo. Al otro lado de la ventana, el viento movía hojas secas calle abajo. Escuchó la respiración de su marido, constante y tranquila, y pensó en el momento en que todo había cambiado. No recordaba el momento exacto. Era como si se hubieran ido distanciando poco a poco, día tras día, semana tras semana, hasta que un muro creció entre ellos. Se puso de lado y cerró los ojos. Mañana sería un nuevo día, igual que hoy. Trabajo, su hija, casa, cena, y de nuevo esa frialdad a su lado a la que ya estaba casi acostumbrada. La mañana comenzó como siempre. Eloísa acompañó a Cataleya al colegio. Luego subió al autobús y se fue a trabajar. El día prometía ser ajetreado. Había 12 personas en la agenda, y eso sin contar las que podían acudir sin cita previa. Abrió la consulta, encendió el ordenador y colocó las fichas de los pacientes sobre la mesa. El primero en llegar fue un anciano con dolor de muelas. Eloísa lo llevó al despacho y se lo entregó al médico. Luego llegó una mujer que tardó mucho en elegir fecha para la siguiente visita, y después un colegial con su madre. El tiempo pasó despacio, como siempre en días así. Eloísa contestaba al teléfono, rellenaba papeles, expedía certificados. El pasillo olía a antiséptico y a pasta de menta. Hacia las 11 fue a la trastienda a calentar un té en el microondas. Sacó el teléfono y miró los mensajes. Nada importante. Envió un mensaje a Isidora. ¿Cómo estás? Pero no contestó. Probablemente ocupada con los clientes. Volvió a su mesa y siguió trabajando. Vio a 2 pacientes más, arregló las facturas, llamó al laboratorio para pedir pruebas para uno de sus clientes habituales. Miró el reloj, la 1:30. Otra hora para comer. El teléfono sonó inesperadamente. Eloísa miró la pantalla. Eugenio. Qué raro, no solía llamar en horas de oficina. Diga, Eloísa. La voz era tensa, apagada. Me han llamado del colegio. Sintió frío por dentro. ¿Qué ha pasado? Un coche atropelló a Cataleya, cerca de la escuela. La llevaron al hospital. El mundo se estremeció. Eloísa se agarró al borde de la mesa. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo ha pasado? No lo sé. En realidad no me dijeron nada. Solo llamaron y me lo dijeron. Ahora voy para allá. Yo también. ¿Qué hospital? El hospital de la ciudad. La sala de emergencias. Voy para allá. Colgó y cogió su bolso. Le temblaban tanto las manos que apenas podía meterla en la manga de la chaqueta. El médico jefe salió de su despacho al verla. Eloísa, ¿qué ha pasado? Un coche ha atropellado a mi hija. Necesito ir al hospital. Dios mío. Claro que sí. Vaya rápido. Salió corriendo a la calle y paró el primer taxi que encontró. El conductor le preguntó algo, pero ella no podía oír. Simplemente lo soltó. Hospital, rápido, por favor. El coche arrancó. Eloís estaba sentada en el asiento trasero, con el teléfono en la mano. Sus pensamientos se agolpaban y le costaba concentrarse. Cataleya, su pequeña, atropellada por un coche. ¿Cómo ha podido ocurrir? La escuela está cerca de la casa. Es una calle tranquila. Los coches casi nunca pasan por allí. ¿O no? Eloís de repente se dio cuenta de que no podía recordar. Todos los días llevaba y traía a su hija del colegio, pero ahora no recordaba lo transitada que estaba la calle. Cataleya siempre había tenido cuidado. Eloísa le había enseñado a mirar a los lados, a cruzar solo en verde. Su hija obedecía. Era una niña lista. ¿Qué ha pasado? El teléfono vibró. Un mensaje de Isidora. No pasa nada, es mucho trabajo. Eloísa miró la pantalla y tecleó una respuesta con dedos temblorosos. A Katy la atropelló un coche, de camino al hospital. La respuesta llegó casi al instante. ¿Qué? Enseguida saltó del coche en cuanto se detuvo. Le dio al conductor su dinero sin esperar a que le cambiara, y corrió hacia la entrada. La recibieron unas luces brillantes y un olor a medicamentos. Una enfermera estaba sentada detrás del mostrador, hablando por teléfono. Eloís corrió hacia ella. Han traído a mi hija, Cataleya Velardes. ¿Dónde está? La enfermera levantó la vista, miró el ordenador. La han llevado a cirugía. Primera planta. Gire a la izquierda. Hay una sala de espera. Eloísa corrió hacia las escaleras, saltando los escalones.
La primera planta era un largo pasillo con sillas de plástico a lo largo de las paredes. Varias personas esperaban sentadas. Al final del pasillo había una puerta con un cartel que decía, quirófano, prohibida la entrada. Eugenio estaba allí. Estaba junto a la ventana, de espaldas a ella, encorvado. Eloísa se acercó y le tocó el hombro. Se dio la vuelta. Tenía la cara gris y los ojos enrojecidos. ¿Qué dicen los médicos? Exhaló. Todavía nada. Dijeron que esperara. Se pasó la mano por la cara. Están operando. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo pasó? No lo sé. El vicedirector me llamó. Dijo que Cataleya salió corriendo a la carretera por una pelota. El conductor no frenó a tiempo. Eloísa se balanceó. Eugenio la cogió por el codo, la sentó en una silla. Siéntate. Respira. Se sentó mirando al suelo. Manchas multicolores nadaban ante sus ojos. La pelota. Cataleya corrió a por el balón. Una cosa tan pequeña. Una decisión de una fracción de segundo. Y este es el resultado. El bebé está en el quirófano. Y ellos están aquí sentados esperando. El tiempo transcurría con una lentitud angustiosa. Eloís se quedó mirando la puerta del quirófano, esperando que alguien saliera, que dijera algo. Pero la puerta permanecía cerrada. Eugenio iba y venía por el pasillo. Se detenía en la ventana, se sentaba a su lado y volvía a levantarse. ¿Por qué ha tardado tanto?, murmuró Eloísa. No lo sé. Sacó el teléfono y marcó el número de su padre. Contestó al tercer timbrazo. Papá, se le cortó la voz. Papá, han atropellado a Cataleya. Silencio al otro lado. ¿Dónde estáis? En el hospital de la ciudad. La están operando. Estoy en camino. La conexión se cortó. Eloísa apretó el teléfono y cerró los ojos. Ernesto vendría. Papá siempre sabía qué hacer. Toda su vida había sido el hombre en quien apoyarse. Cuando murió mamá, él aguantó. Cuando Eloísa tuvo problemas, él ayudó. Severo, silencioso, pero confiable. 20 minutos más tarde, Isidora apareció en el pasillo. Entró volando, sin aliento, e inmediatamente abrazó a Eloísa. ¿Cómo está? ¿Qué dicen? Nada. La operación continúa. Isidora se sentó a su lado y le cogió la mano. Tenía la palma caliente y Eloísa se dio cuenta de repente de que tenía las manos heladas. Todo va a salir bien, susurró Isidora. Los médicos de aquí son buenos. Todo va a salir bien. Eloísa asintió, sin dar crédito a aquellas palabras. No podía creerlo. Todo en su interior se hizo una bola que le impedía respirar. Eugenio se detuvo junto a ellos. Miró a Isidora. Gracias por venir. De nada. Isidora asintió, pero había algo receloso en su mirada. Lo miraba como si tratara de entender algo. Volvió a dar un paso atrás, sacó los cigarrillos, pero la enfermera le gritó. «Aquí no se fuma». Eugenio guardó el paquete y salió del pasillo. Eloísa le siguió con la mirada. Incluso ahora, en este momento, parecía distante, como si todo aquello no le ocurriera a él. Pasó otra media hora. Eloísa estaba sentada, cogida de la mano de Isidora, contando los segundos. En un momento se dio cuenta de que movía los labios en silencio, repitiendo lo mismo. Por favor, por favor, por favor. No sabía a quién se dirigía. Tal vez a un Dios en el que no creía. Tal vez a la nada. Ernesto apareció en el pasillo. Alto, ancho de hombros, de rostro duro. Echó un vistazo al pasillo, vio a su hija y se acercó. Eloísa se levantó de un salto y corrió hacia él. La abrazó, le acarició la espalda con torpeza. «¿Qué es lo que sabes?», le preguntó. «No sé nada». Llevaba una hora en el quirófano. Ernesto asintió, miró la puerta cerrada. Luego volvió a sentarse en su silla con los brazos cruzados sobre el pecho. Su presencia tenía un efecto tranquilizador. Eloísa se sentó a su lado y se sintió un poco mejor. Su padre estaba aquí. No la dejaría derrumbarse. Eugenio regresó y se detuvo a unos pasos. Ernesto le miró, despacio, apreciativo. No dijo nada, pero Eugenio apartó primero la mirada. Pasó otra hora, luego otra. Eloísa perdió la noción del tiempo. En un momento Isidora le trajo agua en un vaso de plástico, la hizo beber. El agua estaba asquerosa, tibia, pero Eloísa bebió obedientemente unos sorbos. Por fin se abrió la puerta del quirófano. Salió un médico con uniforme verde, bajándose la mascarilla. Eloísa se levantó de un salto y corrió hacia él.
Ernesto y Eugenio también se acercaron. ¿Son ustedes los padres de Cataleya Velardés? Sí, exhaló Eloísa. ¿Cómo está? El médico los miró con ojos cansados. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Tiene múltiples lesiones. Fractura de cráneo, daños en órganos internos, hemorragia interna. Hemos detenido la hemorragia, pero su estado es extremadamente grave. ¿Va? ¿Va a sobrevivir? La voz de Eloís temblaba. El médico se quedó callado. Las próximas 24 horas son críticas. La hemos trasladado a la UCI. Ahora mismo no hay forma de saberlo con seguridad. Todo lo que podemos hacer es esperar. ¿Puedo verla? Todavía no. Tal vez en unas horas, pero no por un tiempo. Será mejor que espere aquí. El médico asintió y se fue. Eloís se quedó de pie en medio del pasillo, en estado crítico. Las próximas 24 horas. Aquellas palabras sonaban como un tamborileo en su cabeza. Siéntate. Ernesto la cogió por los hombros y la sentó de nuevo en la silla. Tenemos que esperar. Papá, es solo una niña. Solo tiene 7 años. Ya lo sé. Tiene que sobrevivir. Tiene que hacerlo. Ernesto no dijo nada. Solo le apretó el hombro. Isidora se sentó a su lado y le rodeó la cintura con el brazo. Eugenio estaba contra la pared, mirando al suelo. Esperaron. El tiempo se hizo viscoso, arrastrándose. Eloísa estaba sentada con las manos cerradas en puños, mirando la puerta de la unidad de cuidados intensivos. De vez en cuando salían enfermeras de allí, pasaban con caras impenetrables. Nadie decía nada. En un momento dado, Eugenio se acercó a la máquina de café y se compró una taza. Eloísa lo observó. Bebía lentamente, mirando por la ventana. Sus pensamientos parecían estar en algún lugar lejano. Intentó llamarle la atención, pero él ni siquiera miró en su dirección. «Está raro», dijo Isidora en voz baja. «¿Qué? Tu marido. Es... no sé, no reacciona de esa manera». Eloísa volvió a mirar a Eugenio. Isidora tenía razón. Estaba nervioso, era evidente. Caminaba de un lado a otro, sin aliento, fumando un cigarrillo tras otro en la calle. Pero no tenía la desesperación que la estaba destrozando. Era como si estuviera observando desde la barrera. «Es diferente para cada uno», susurró Eloísa, aunque no lo creía. Ernesto guardó silencio, pero su mirada estaba fija en Eugenio, y había algo frío en aquella mirada. Pasaron otras 2 horas. Oscureció. Las farolas se encendieron tras las ventanas y la ciudad se sumió en el crepúsculo vespertino. El pasillo se volvió más silencioso. La mayoría de los visitantes se habían dispersado y solo quedaban los que esperaban noticias de última hora. Eloísa se quedó dormida, apoyada en el hombro de su padre. Soñó en fragmentos. Cataleya corriendo por el patio, risas, sol. Luego, un grito agudo la despertó, sobresaltada. Isidora le acarició el brazo. Tranquila, todo iba bien, pero nada estaba bien. Hacia las 8 de la tarde, una enfermera salió de la UCI. Eloísa se levantó de un salto. «Cataleya Velardes». «Sí, puede pasar. Durante 5 minutos. Solo una persona». Eloísa corrió hacia la puerta, pero Ernesto la detuvo. «Espera, espera. Eres fuerte. Recuérdalo». Ella asintió y cruzó la puerta. La sala de reanimación era una habitación grande con varias camas separadas por cortinas. Una enfermera la condujo a una de ellas y corrió la cortina. Cataleya yacía sobre una sábana blanca, tan pequeña que parecía un juguete. Tenía la cabeza vendada y tubos y cables conectados. Un monitor cercano emitía un pitido silencioso, contando los latidos de su corazón. La cara de su hija estaba pálida, casi transparente. Eloís se acercó y le cogió la mano. La mano estaba caliente, pero sin vida. «Katy», susurró. «Sol, mamá está aquí. ¿Me oyes?» Cataleya no contestó. Eloísa se inclinó y le besó la frente. «Tienes que ponerte bien. ¿Me oyes? Tienes que hacerlo. No puedo estar sin ti». 5 minutos pasaron volando. Una enfermera le tocó el hombro. «Tienes que salir». Eloísa aflojó los dedos, soltó la mano de su hija. Salió de nuevo al pasillo. Tenía la cara bañada en lágrimas, aunque no recordaba cuándo había empezado a llorar. «¿Cómo se encuentra?», preguntó Eugenio. «Inconsciente». Volvieron a sentarse a esperar. Ernesto sugirió a Eloísa que se fuera a casa a descansar,
pero ella se negó. ¿Cómo iba a irse? Cataleya está aquí, sola, conectada a estas máquinas. Isidora también se quedó. Estaban sentadas una al lado de la otra, en silencio. De vez en cuando Isidora decía algo, intentando distraer, pero Eloísa apenas oía. Todos sus pensamientos estaban allí, fuera de la puerta de la UCI. Pasaron unas horas más. Eloísa volvió a quedarse dormida y se despertó cuando alguien le tocó el hombro. Cuando levantó la vista, delante de ella estaba el mismo médico que había salido después de la operación. Lo supo enseguida. La expresión de su cara, la forma en que movía lentamente la cabeza. Lo siento, dijo en voz baja. Hicimos todo lo que pudimos, pero su cuerpo no pudo soportarlo. Murió hace 10 minutos. Eloís lo miró fijamente, incapaz de entender las palabras. Ha muerto. Cataleya había muerto. No le cabía en la cabeza. No podía ser verdad. No, susurró. No, es imposible. Lo siento mucho, repitió el médico. No. Eloísa se levantó de un salto y lo agarró por la bata. Está mintiendo. No puede estar muerta. Estaba viva hace un momento. El médico se soltó suavemente, retrocedió un paso. Ernesto se levantó, intentó abrazar a su hija, pero ella se soltó. Se desplomó en el suelo gritando. El grito le salió de lo más profundo de su ser, desgarrándole la garganta. Cayó al suelo, arañó las baldosas con las uñas, gritó hasta quedarse afónica. Ernesto se agachó a su lado y la levantó. Eloísa se enterró en su pecho, estremeciéndose de sollozos. Isidora estaba a su lado, con lágrimas en los ojos, pero no hizo ningún ruido. Eugenio estaba contra la pared, cubriéndose la cara con las manos. Le temblaban los hombros. Pero incluso ahora, incluso en este momento, Eloísa podía sentirlo. Estaba en algún lugar lejano. Lloraba, pero no como debe llorar un padre que ha perdido un hijo. Ernesto abrazó a su hija, acariciándole el pelo, sin decir nada. ¿Qué podía decir? Las palabras no traerían de vuelta a Cataleya. Nada lo haría. Eloísa no recordaba cómo habían salido del hospital. Solo recordaba a Ernesto llevándola de la mano, a Isidora caminando a su lado y a Eugenio deambulando detrás. Afuera estaba oscuro y hacía frío. El coche de su padre estaba aparcado en el parking. Ernesto puso a Eloísa en el asiento trasero. Isidora se sentó a su lado. Eugenio se sentó delante. Durante todo el trayecto nadie dijo una palabra. Eloísa miró por la ventanilla, las farolas que pasaban, las casas, las calles vacías. El mundo seguía existiendo como si nada hubiera pasado. La gente se iba a la cama, encendía la televisión, cenaba. Y su hija estaba muerta. La palabra no se asentaba en su mente. Muerta. Cataleya está muerta. Una niña que ayer mismo reía, enseñaba sus dibujos, pedía ver dibujos animados. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una persona estar viva y 24 horas después no estarlo? Ernesto paró el coche delante de su casa. Eloísa salió y caminó despacio hacia la puerta. Eugenio abrió la cerradura y entraron. En el pasillo colgaba la chaqueta de Cataleya, rosa con capucha. Eloísa se detuvo, mirándola. Isidora le pasó el brazo por los hombros. «Ven y siéntate». Entraron en el salón. Eloísa se tumbó en el sofá. Isidora se sentó a su lado tomándola de la mano. Ernesto permaneció de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho. Eugenio se dirigió a la cocina, abrió la nevera y sacó una cerveza. Ernesto lo miró pero no dijo nada. «¿Necesitas algo de beber?», dijo Isidora. «Té, agua». Eloísa negó con la cabeza. Había un vacío en su interior, un enorme agujero negro que se lo tragaba todo. No sentía hambre, ni sed, ni fatiga. Solo ese vacío. «Eloísa», se acercó Ernesto acuclillándose frente a ella. «Escúchame. Va a ser duro, muy duro, pero tienes que aguantar. ¿Me oyes?». Ella asintió, aunque no sabía de qué estaba hablando. «¿Aguantar? ¿Para qué? ¿Para qué?». «Mañana tenemos que hacer un poco de organización», continuó Ernesto. «Yo me ocuparé de eso, pero tienes que estar conmigo. ¿Entiendes? Organización. Se refería al funeral». Eloís cerró los ojos. El funeral de su hija. Tiene 33 años y va a enterrar a su hija. «No puedo», susurró. «Sí que puedes.
Yo te ayudaré. Isidora le apretó la mano con más fuerza. Yo también estaré a tu lado, en todo momento. Eugenio salió de la cocina con una lata de cerveza. Pasó junto a ellos y subió las escaleras. La puerta del dormitorio crujió, luego silencio. Ernesto lo miró con cara de piedra. Tengo que irme, dijo levantándose, pero estaré allí mañana por la mañana. Isidora, ¿te quedas? Sí, no voy a ninguna parte. Me alegro. Ernesto se inclinó y besó a Eloísa en la frente. Trata de dormir un poco. Se marchó. Eloísa permaneció sentada en el sofá, con la mirada fija en un punto. Isidora se levantó, le trajo agua, le hizo beber unos sorbos. Eloísa, tienes que tumbarte. Descansa un poco. No puedo dormir. No puedo. Entonces acuéstate. Ahora vengo. Isidora la llevó al dormitorio. Eugenio estaba tumbado en la cama, de espaldas a la pared. Eloísa se desnudó, tumbándose sobre su otro lado. Isidora la cubrió con una manta, le acarició el pelo. Estaré abajo. Llámame si necesitas algo. Salió, tapando la puerta. Eloísa estaba tumbada en la oscuridad, mirando al techo. Eugenio respiraba a su lado con calma. ¿Cómo podía estar dormido? Su hija había muerto hacía horas y él dormía. Eloísa se puso de lado, acurrucada. Las lágrimas fluyeron solas, en silencio. Lloró largo rato hasta que cayó en un sueño pesado y húmedo, lleno de pesadillas. La mañana amaneció gris y lluviosa. Eloísa se despertó cuando alguien le tocó el hombro. Cuando abrió los ojos, Isidora estaba a su lado con una taza de té. Buenos días. Toma, bebe un poco. Eloísa se incorporó y cogió la taza. El té estaba caliente, dulce. Tomó un sorbo, luego otro. Eugenio ya se había ido. Su lado de la cama estaba vacío. ¿Dónde estaba? Dijo que estaba de viaje de negocios. Tu padre ya está aquí, abajo, esperando. Eloísa se vistió y bajó a la cocina. Ernesto estaba sentado a la mesa con un cuaderno y un bolígrafo delante. Levantó la vista cuando ella entró. Siéntate. Tenemos mucho de qué hablar. Hablaron de cosas en las que Eloísa nunca había pensado. El ataúd. ¿Cuál elegir? ¿Qué madera? ¿Qué acabado? La iglesia. Tenemos que concertar un sacerdote, fijar una hora. El cementerio, ya hay una parcela familiar, junto a la tumba de la madre de Eloísa. Ropa para Cataleya. ¿Qué ponerse? Avisos. ¿A quién invitar? ¿A quién llamar? Eloísa se sentó y asintió, sin entender la mitad de lo que se decía. Ernesto tomaba notas, hacía preguntas. Isidora rellenaba el té, a veces incitando a algo. El mundo se reducía a aquella mesa, a aquellos papeles, aquellas palabras terribles. Ataúd, iglesia, cementerio. Ernesto se fue a hacer el papeleo. Tenían que conseguir un certificado de defunción, hacer los arreglos con la funeraria. Eloísa se quedó en casa con Isidora. Se sentaban en la cocina, en silencio. A veces Eloísa lloraba, Isidora la abrazaba, le acariciaba la espalda. A veces se sentaban cogidas de la mano. Hacia el mediodía llegó Eugenio. Parecía cansado, sin afeitar. Fue a la cocina y se sirvió agua. ¿Dónde has estado?, preguntó Eloísa. En el garaje. Tenía trabajo que hacer. ¿En el garaje? ¿Ahora? Se encogió de hombros. El trabajo no va a ninguna parte. Los clientes están esperando. Eloís lo miró fijamente, incapaz de creer lo que oía. ¿Su hija había muerto y él pensaba en los clientes? Eugenio, tenemos que hablar del funeral. Papá se encarga de los arreglos, pero déjalo a él. Él sabe más. Pero tú eres el padre de Cataleya. Debes. ¿Debo hacerlo? Se giró bruscamente. ¿Tengo que qué? No puedo cambiar nada. Está muerta. ¿Qué hago ahora? ¿Llorar? ¿Golpearme la cabeza contra la pared? Eloísa retrocedió. Isidora se levantó y se interpuso entre ellos. Eugenio, cálmate. Estoy tranquila. Se pasó la mano por la cara. Es que no sé qué quieres que haga. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Sus pasos se oyeron en la escalera. La puerta del dormitorio se cerró de golpe. Eloís se hundió en una silla y se cubrió la cara con las manos. Se ha vuelto loco, susurró. No lo sé, se sentó Isidora a su lado. La gente experimenta el dolor de distintas maneras. Quizá necesite tiempo. No, lo viste en el hospital. Estaba distante, como si no le estuviera pasando nada.
Isidora no contestó nada, pero su rostro estaba pensativo. Los 2 días siguientes pasaron borrosos. Ernesto llegaba todas las mañanas, llevando consigo a Eloísa. Fueron a la funeraria y eligieron un ataúd. Un pequeño ataúd blanco con adornos rosas. Eloísa lo miró y no podía creer que su hija yaciera allí. Luego fueron a la iglesia, a hablar con el cura, a discutir la ceremonia. Luego el cementerio, lápidas grises, tierra húmeda, sepultureros preparando la parcela. Eloísa se movía como en un sueño. Respondía a preguntas, asentía, firmaba papeles. Pero seguía sintiendo el mismo vacío en su interior. Isidora se quedaba con ella. Preparaba la comida que Eloísa no comía. Le hacía beber agua, la acostaba. Eugenio aparecía poco, casi siempre de noche. Hablaba poco, evitaba mirarla a los ojos. Eloísa intentó varias veces hablar con él, pero él evitaba hablar. Alegaba cansancio, trabajo, dolores de cabeza. En algún momento dejó de intentarlo. No tenía energía para él. Toda su energía se gastaba en respirar, en existir. Por la noche, no dormía. Tumbada en la oscuridad, escuchando la respiración de su marido, pensando en Catalea. Recordaba cada pequeña cosa. Cómo se reía su hija, cómo arrugaba la nariz cuando no le gustaba la comida, cómo se dormía abrazada a su juguete favorito. Aquellos recuerdos eran dolorosos, como un cuchillo en el estómago, pero Eloís se aferraba a ellos. Era lo único que le quedaba. Una noche se levantó y se dirigió a la habitación de su hija. Encendió la luz. Todo estaba en su sitio. La cama cubierta con una colcha rosa, estanterías con juguetes, una mesa con álbumes de dibujo. Eloísa se sentó en la cama. Cogió una almohada y se la apretó contra la cara. Aún olía a Cataleya, champú de bebé y algo dulce. Estuvo así sentada mucho tiempo hasta que oyó pasos. Se dio la vuelta y vio a Eugenio en la puerta. ¿Qué haces? Sentada. La miró a ella y luego a la habitación. Su rostro era impenetrable. Tienes que dormir. No puedo. Entonces, al menos, vete a la cama. Se dio la vuelta y se marchó. Eloísa permaneció sentada. Al cabo de un rato entró Isidora. La abrazó y la llevó a su dormitorio. El día del funeral amaneció nublado y ventoso. Eloísa se despertó temprano, aunque apenas había dormido. Se vistió con un vestido negro que sacó de su armario. Isidora la ayudó a peinarse y a maquillarse para disimular los signos de las noches en vela. Eugenio salió primero. Dijo que iría solo. Ernesto vino a recoger a Eloísa e Isidora. Subieron al coche y se dirigieron a la iglesia. La iglesia era pequeña, vieja, con bancos de madera e iconos oscuros. En el altar había un ataúd blanco, cerrado. Eloísa se detuvo en la entrada, incapaz de seguir avanzando. Ernesto la cogió del brazo y la llevó hacia adelante. Se sentaron en primera fila. Isidora se sentó al otro lado. La gente empezó a acercarse. Parientes, vecinos, conocidos. Le estrecharon la mano, le dieron el pésame. Eloísa asentía sin oírlas. Todos los rostros se confundían en una mancha borrosa. Eugenio fue el último en llegar. Se sentó al final de la fila con las manos cruzadas sobre el regazo. Eloísa le lanzó una mirada. Tenía la mirada fija en el ataúd, el rostro impasible. Comenzó el oficio. El sacerdote habló de Dios, de la vida eterna, del alma de Cataleya ahora en el cielo. Eloísa escuchó y sintió que todo en su interior se contraía. ¿Qué cielo? Su hija tenía 7 años. Debía estar viva, creciendo, riendo. No en aquel maldito ataúd. El servicio duró cerca de 1 hora. Luego llevaron el ataúd a la salida. Eloísa se levantó y lo siguió. Le temblaban las piernas y Ernesto e Isidora la sostenían a ambos lados. Eugenio caminaba detrás, solo. 30 personas se habían reunido en el cementerio. Estaban de pie alrededor de la tumba recién cavada, en silencio, con la cabeza gacha. El ataúd estaba colocado sobre cuerdas, preparándose para ser bajado. Eloísa lo miró y sintió que el mundo se le escapaba de las manos. No puedo, susurró. No puedo mirarlo. No, la rodeó Isidora con los brazos, dándole la espalda a la tumba. No mires. Eloísa se acurrucó en su hombro. Cerró los ojos. Oyó al cura decir las últimas palabras. Cómo bajaban el ataúd. Cómo crujían las cuerdas. Luego, un ruido sordo.
El ataúd tocaba el fondo, y luego el ruido de la tierra al caer. Eloísa gimió y se aferró a Isidora. Su amiga la sujetó con fuerza, impidiendo que cayera. Ernesto estaba a su lado, poniéndole una mano en el hombro. Cuando terminó, la gente empezó a dispersarse. Se acercaron a Eloísa, diciendo algo, pero ella no oyó. Se quedó de pie, mirando al suelo. Eugenio estaba de pie al borde de la tumba, mirando el montículo fresco. Tenía la cara gris. Ernesto se acercó a él y le dijo algo en voz baja. Eugenio asintió y se apartó. Volvieron a casa en el mismo coche. Ernesto al volante, Eloísa e Isidora detrás, Eugenio delante. Estuvieron en silencio todo el trayecto. En casa, las mesas ya estaban puestas. Los vecinos habían llegado antes. Habían preparado la comida. Una cena conmemorativa. Eloísa fue al salón. Se sentó en un rincón. Isidora se sentó a su lado, sin apartarse un paso. La gente entraba, comiendo, hablando con voces apagadas. Ernesto les dio la bienvenida, les agradeció que hubieran venido. Eugenio estaba en la ventana con un vaso de agua en la mano. Varias personas se le acercan, le dan la mano, le dicen algo. Él asentía, contestaba con una sola palabra. Eloísa le observaba desde lejos. Se mantenía distante, como si no estuviera aquí. Incluso cuando un vecino anciano se le acercó para darle el pésame, se limitó a asentir con la cabeza y darse la vuelta. Ernesto también le observaba, y la mirada de su padre se hacía cada vez más fría. Hacia el anochecer, los invitados empezaron a marcharse. Solo quedaban los más allegados, un par de parientes, vecinos que ayudaban a limpiar. Isidora ayudó a recoger la mesa, a lavar los platos. Eloísa permanecía inmóvil con la mirada fija en un punto. Cuando todos se hubieron ido, Isidora volvió junto a ella y se puso en cuclillas. Eloísa, escúchame. No puedes quedarte aquí sola. Vamos a mi casa. No vayas, estoy en casa. No, no puedes estar sola ahora. Por favor. Eloísa la miró y luego miró a Eugenio. Estaba de pie en la puerta de la cocina, mirando hacia otro lado. De acuerdo, susurró ella. De acuerdo, me voy. Se levantó, subió las escaleras y preparó una pequeña bolsa con algunas cosas, un cepillo de dientes y un teléfono. Volvió a bajar. Eugenio seguía en el mismo sitio. Me voy un par de días, dijo Eloísa. A casa de Isidora. Él asintió sin mirarla. Bien. ¿Te importa? ¿No? Eloísa esperó a que dijera algo más, pedirle que se quedara, que le dijera que la necesitaba, que debían estar juntos. Pero él no dijo nada. Entonces me iré. Recogió su bolso y se dirigió a la puerta. Ernesto e Isidora la esperaban allí. Eloísa se volvió por última vez. Eugenio estaba de espaldas a ella, mirando por la ventana. Ni siquiera se despidió. Salieron de la casa, subieron al coche de Ernesto, que los llevó primero a casa de Isidora y luego se marchó a la suya, prometiendo volver mañana. Isidora llevó a Eloísa al cuarto de huéspedes y la ayudó a guardar sus cosas. Benito está en casa de su abuela, así que no te molestarán. Descansa un poco. Eloísa se tumbó en la cama y se cubrió con el edredón. Isidora apagó la luz y cerró la puerta. La habitación quedó a oscuras y en silencio. Eloísa se quedó mirando al techo. El funeral había terminado. Cataleya había sido enterrada. ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguir viviendo? ¿Cómo me levanto cada mañana sabiendo que mi hija ya no está? Se puso de lado y se acurrucó sobre las rodillas. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas, silenciosas, amargas. Lloró largo rato hasta que cayó en un sueño pesado y sin sueños. Y en su casa, al otro lado de la ciudad, Eugenio estaba de pie junto a la ventana, mirando la calle vacía y oscura. Su rostro estaba tranquilo, casi indiferente. Sacó el teléfono y marcó un mensaje. Lo envió. Volvió a guardarlo en el bolsillo. Luego subió, se tumbó en la cama y cerró los ojos. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Eloís se despertó con el sol dándole directamente en los ojos. Estaba tumbada en una habitación desconocida, y durante unos segundos no supo dónde estaba. Entonces recordó, el piso de Isidora. Había venido aquí anoche, después del funeral. Sentada en la cama se pasó la mano por la cara. Sentía la cabeza pesada y la boca seca. Isidora le había dado algún tipo de sedante para pasar la noche. Le había dicho que tenía que dormir.
Eloísa no recordaba haberse dormido. Solo recordaba haberse tumbado, haber cerrado los ojos y haberse sumido en la oscuridad. Se levantó y se asomó a la ventana. Afuera era un día normal. Gente paseando por las aceras, coches circulando por la carretera, un perro ladrando en alguna parte. El mundo seguía como si nada. Eloísa apretó la palma de la mano contra el cristal. Estaba fría. Llamaron a la puerta. «Eloís, ¿estás despierta?», la voz de Isidora. Sí. La puerta se abrió. Isidora miró dentro. Estaba vestida, peinada, ligeramente maquillada. «¿Cómo te encuentras?». «No lo sé», Eloísa se encogió de hombros. «Mejor, supongo, físicamente». «Eso está bien. Vamos, he preparado el desayuno». Entraron en la cocina. Sobre la mesa había platos con huevos revueltos, pan, mantequilla y té. Eloís se sentó y miró la comida. No le apetecía nada comer. «Tienes que comer», se sentó Isidora frente a ella. «Al menos un poco». «No puedo». «Eloísa, apenas has comido nada en 3 días. Por favor». Eloísa cogió un tenedor, dio un mordisco al huevo revuelto. Masticó despacio, tragando con dificultad. Todo era tan insípido como el cartón, pero se obligó a comer la mitad de la porción, bebiendo su té. «Bien hecho», sonrió Isidora débilmente. «¿Quieres más té?». «Sí». Se sentaron en la cocina, bebiendo té, en silencio. Un pájaro pasó volando junto a la ventana y se posó en la rama del árbol de enfrente. Eloísa lo miró, pensando en lo sencilla que es la vida para los pájaros. Despertar, volar, comer y ninguna pena. «Quédate un poco más», dijo Isidora. «Benito no volverá hasta la noche, así que no te molestarán. Descansa un poco». Eloísa negó con la cabeza. «No, tengo que irme a casa». «¿Por qué?». «Está allí. Eugenio está allí. Y tengo que ordenar las cosas de Cataleya. No puedo dejarlas así». Isidora frunció el ceño. «Eloísa, tal vez sea demasiado pronto. Acabas de enterrar a tu hija ayer. Precisamente por eso, no puedo quedarme sentada esperando. Tengo que hacer algo, ¿sabes? Si no me volveré loca». Isidora suspiró, asintió. «Muy bien, te llevaré entonces». «Gracias». Eloísa volvió a su habitación, se vistió y recogió su bolso. Se miró en el espejo. Cara pálida, ojeras, pelo revuelto. Intenté peinarme, pero me temblaban las manos. Lo escupió, lo dejó como estaba. Salieron del piso, subieron al coche de Isidora, condujeron en silencio. Eloísa miró por la ventanilla, las calles conocidas. Aquí estaba la tienda donde ella y Cataleya solían comprar helado. Aquí estaba el parque donde a su hija le gustaba montar en los columpios. Aquí estaba la escuela donde todo había sucedido. Eloísa se apartó de la ventana, cerró los ojos. No podía mirarla. Cada rincón de la ciudad le recordaba a su hija. Llegaron a su casa cerca del mediodía. Isidora paró el coche y Eloísa se dio cuenta enseguida de que había varios coches desconocidos aparcados en el patio. 3 o 4, aparcados por todas partes. «¿Qué clase de coches son estos?», murmuró Isidora. «¿Tienen compañía?». «No tengo ni idea». Eloísa salió del coche y se acercó a la casa. La puerta estaba entreabierta. Del interior salía música, fuerte, rítmica, risas, voces. Se detuvo en el umbral, sin darse cuenta de lo que ocurría. Isidora se puso a su lado. «¿Qué demonios hay ahí dentro?». Eloísa empujó la puerta y entró. Había una fiesta en la casa. Había gente de pie en el salón con vasos en las manos. 10 personas, quizá más. Algunos estaban sentados en el sofá, otros de pie alrededor de una mesa cargada de botellas y aperitivos. En los altavoces de la esquina sonaba música a todo volumen. Había platos vacíos, servilletas y un cenicero lleno de colillas en la mesita. Eloís se quedó paralizada en la puerta, incapaz de creer lo que veía. Una fiesta, en su casa, el día después del funeral de su hija. Eugenio estaba de pie en el centro del salón. Tenía una copa de champán en la mano. A su lado había una joven de unos 28 años, de colores vivos, con un vestido rojo ajustado, maquillada y peinada. Se rió tapándose la boca con la mano. Eugenio se volvió y vio a Eloísa. Una sonrisa apareció en su rostro. Levantó la copa. «Oh, mira quién está aquí». La conversación se calmó. La gente se volvió, mirando a Eloísa. Ella estaba de pie,
agarrada al asa de su bolso, incapaz de pronunciar palabra. Eloísa, Eugenio dio un paso hacia ella todavía sonriente. No esperaba verte tan temprano. ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Le temblaba la voz. ¿No lo ves? Una fiesta. ¿Una fiesta? No podía creerlo. Eugenio, ayer enterramos a nuestra hija. Lo sé, se encogió de hombros. Por eso decidí celebrar. ¿Celebrar? Eloísa sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Sí, levantó más alto su vaso. Se volvió hacia sus invitados. ¡Por fin soy libre! Varias personas rieron torpemente. Alguien apartó la mirada. La mujer del vestido rojo rodeó la cintura de Eugenio con el brazo. Se aferró a él. Eloísa los miró, sin comprender. ¿Libre? ¿De qué está hablando? Eugenio, ¿de qué estás hablando? Susurró. Él se acercó y la miró. No había ni una pizca de arrepentimiento en su rostro. Solo fría indiferencia. Estoy diciendo la verdad, Eloísa. La única razón por la que he estado contigo todos estos años es Cataleya. No podía irme y abandonar a la niña. Pero ahora ella se ha ido, y ya no hay nada que me retenga. Las palabras la golpearon como un aliento. Eloísa se tambaleó y se agarró a la jamba de la puerta. Tú, no puedes decir eso. Es nuestra hija. Está muerta. Sé que está muerta, pero no es mi culpa, y no voy a enterrarme vivo por ello. Se volvió hacia la mujer de rojo, le rodeó la cintura con el brazo, la atrajo hacia sí y la besó. Delante de Eloís, largo y desafiante. La mujer le rodeó el cuello con los brazos, respondiendo al beso. Eloís se quedó inmóvil, incapaz de moverse. Por dentro todo le temblaba. Sentía como si estuviera al borde de un precipicio y el suelo bajo sus pies se desmoronara, pedazo a pedazo. Eugenio se separó del beso y miró a Eloísa. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Me gustaría que la conocieras. Ella es Dalila. Somos novios desde hace 6 meses. Dalila sonrió y agitó la mano. Hola. Eloís no contestó. No podía. 6 meses. La había estado engañando durante 6 meses. Y todo ese tiempo, cuando ella pensaba que él solo estaba cansado, que tenía mucho trabajo, que necesitaba tiempo, había estado con otra mujer. Eugenio, se adelantó Isidora, con la voz llena de rabia. ¿Te has vuelto loco? Ah, Isidora, le dirigió una mirada indiferente. Tú también estás aquí. Qué bien, pero no es asunto tuyo. No es asunto mío. Hiciste una fiesta al día siguiente del funeral de tu hija. Mi ex hija, corrigió. Y sí, hice una fiesta. Esta es mi casa. Puedo hacer lo que quiera. Eloís por fin consiguió hablar. Su voz era tranquila, entrecortada. Eugenio, por favor, dime que es una broma. Dime que no lo decías en serio. Él la miró y no había nada en sus ojos. Ni piedad, ni arrepentimiento, ni amor. No había nada. No era una broma, Eloís. Lo que dije iba en serio. Ya no quiero estar contigo. No quiero este matrimonio. Estoy cansado de fingir que me gusta. Estoy cansado de ti, de tu tristeza constante, de tus lloriqueos. ¿Sánono, Gimoteo? No podía creer lo que estaba oyendo. Nuestra hija está muerta. ¿Y qué? Eso no significa que tenga que sufrir contigo. Quiero vivir, ¿entiendes? Vivir. No existir en esta casa lúgubre, en este matrimonio que murió hace mucho tiempo. Bastardo, sisió Isidora. Eres un maldito bastardo. Eugenio se rió. Piensa lo que quieras. A mí me da igual. Dio un sorbo a su vaso y lo dejó sobre la mesa. Luego se volvió hacia Eloísa, con el rostro duro. Recoge tus cosas y vete de aquí. ¿Qué? Ya me has oído. Esta casa es mía. La compré con mi propio dinero. Ya no vives aquí. Eugenio, no puedes echarme. Sí puedo. Y te estoy echando. Tienes una hora. Empaca tus cosas y vete con tu papá o con esa novia tuya. Me da igual. Eloísa lo miró y una oleada de rabia se levantó en su interior. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a hablarle así, después de todo lo que habían pasado? ¿Después de la muerte de su hija? Tú no puedes hacer esto, dijo ella. Soy tu mujer. Era. Ya no. Mañana pediré el divorcio. Se dio la vuelta y volvió hacia Dalila. Le pasó el brazo por los hombros y le susurró algo al oído. Ella se rió. Los demás invitados observan la escena. Algunos parecían avergonzados, otros interesados. Nadie intervino.
Eloísa estaba en medio de su salón, en su casa, y se sentía como una intrusa, una marginada, no deseada. Eloísa, vámonos, la cogió de la mano Isidora. Él no merece tus lágrimas. Pero Eloísa no se movió. Miró a su marido, a esa mujer a su lado, a toda esa gente que había venido a celebrar su libertad. Y no podía creer que esto estuviera ocurriendo de verdad. Eloísa. Eugenio se dio la vuelta. ¿Todavía estás aquí? He dicho que recojas tus cosas. Ya. Su voz se entrecortó. Me voy al dormitorio. No, está bien. Se dio la vuelta y se dirigió a las escaleras. Le temblaban las piernas e Isidora la cogió de la mano. Subieron y entraron en el dormitorio. Eloísa cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. Dios, susurró Isidora. Dios, no puedo creerlo. Está completamente fuera de sí. Eloísa guardó silencio. No había nada dentro de ella, ni dolor, ni ira. Solo vacío, un vacío enorme que todo lo consumía. Se acercó a la cama y se sentó en el borde. Sacó el teléfono con manos temblorosas. Encontró el número de su padre y pulsó llamar. Ernesto contestó al segundo timbrazo. Eloísa, ¿qué te pasa? Papá, le temblaba la voz quebrada. Papá, necesito ayuda. ¿Qué ha pasado? Estoy en casa. Y aquí. Hay una fiesta. Eugenio hizo una fiesta. Tiene una aventura. Dijo que tenía que irme, que la casa era suya, que ya no quería estar conmigo. Silencio al otro lado, un largo silencio. Luego la voz de mi padre, tranquila y aterradora. Ahora voy. Papá, espérame, y no te vayas de allí. La conexión se cortó. Eloísa colgó el teléfono, miró a Isidora. Dijo que iba a venir. Bien. Isidora se sentó a su lado, le pasó el brazo por los hombros. Todo va a salir bien. Tu padre lo solucionará. Eloísa asintió, aunque no creía esas palabras. Nada saldría bien. Nunca más. Se sentaron en el dormitorio, escuchando los ruidos del piso de abajo. La música seguía sonando. Se oían risas, voces. Alguien chocaba vasos, alguien contaba un chiste en voz alta. La fiesta continuaba como si nada. Eloís se levantó y se acercó a la ventana. Miró hacia la calle. Era un día normal. El sol brillaba, el viento movía las hojas de otoño a lo largo de la calle. En algún lugar había niños jugando. En algún lugar alguien vivía su vida ordinaria, sin saber que la suya se había desmoronado. Su hija había muerto. Su marido la había abandonado en el peor momento de su vida. La casa ya no era suya. Todo lo que tenía había desaparecido en cuestión de días. Apretó la palma de la mano contra el cristal y cerró los ojos. Quería gritar, golpear las paredes con los puños, romper los muebles. Pero no pudo. No tenía fuerzas ni siquiera para eso. «Eloísa», se acercó Isidora y se puso a su lado. «Di algo». «¿Qué puedo decir?», susurró Eloísa. «Se acabó». «No, no se ha acabado. Me tienes a mí, tienes a tu padre. No dejaremos que te hagan daño». «¿De qué sirve?». Cataleya se fue. «Eugenio me traicionó. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo puedo seguir viviendo?». Isidora la abrazó fuertemente. «No sé, pero ya se nos ocurrirá algo. Juntas». Eloísa se apoyó en ella. Cerró los ojos. Abajo la fiesta continuaba. Alguien subió el volumen de la música. Alguien reía a carcajadas. La voz de Eugenio, diciendo algo, alegre, satisfecho, y ella, sentada en su habitación, sintió que toda su vida se desmoronaba. Pasaron 20 minutos, tal vez más. Eloísa había perdido la noción del tiempo. Estaba sentada en la cama, mirando al suelo. Isidora estaba sentada a su lado, cogiéndole la mano. Entonces algo cambió abajo. La música se detuvo bruscamente. Se oyeron voces, voces fuertes y excitadas. Después un grito. Eloísa se levantó de un salto, corrió hacia la puerta y la abrió. Escuchó. ¿Qué haces aquí?». La voz de Eugenio, molesta. No hubo respuesta. Solo pasos pesados en el suelo. Eloísa miró hacia el pasillo, miró hacia las escaleras y vio a su padre. Ernesto estaba de pie en el pasillo, con una escopeta de caza en las manos. Eloísa se quedó en la puerta del dormitorio, sin poder apartar los ojos de la figura de su padre. Ernesto sostenía el arma con ambas manos, el cañón apuntando hacia abajo, pero listo para levantarse en cualquier momento. Iba vestido con una chaqueta oscura, vaqueros y botas pesadas.
Su rostro era pétreo, sin una sola emoción. Isidora corrió hacia Eloísa, mirando por encima de su hombro. Dios susurró. ¿Es tu padre? Sí, tiene una pistola. Puedo verla. Se quedaron en lo alto de la escalera, dudando si bajar o no. Abajo reinaba un silencio tenso. La música seguía sin sonar. Los invitados se agolparon en el salón, indecisos. Eugenio estaba de pie en medio de la sala, con el vaso a medio camino de la boca. Dalila se pegó a él, con los ojos muy abiertos. Ernesto entró lentamente en el salón. Unos pasos pesados retumbaban en el suelo. Se detuvo en la puerta y echó un vistazo a la habitación. Miró las botellas, los aperitivos, las personas con gafas. Luego miró a Eugenio. ¿Una fiesta? Su voz era tranquila, pero había acero en ella. Eugenio tragó saliva y dejó el vaso sobre la mesa. Intentó sonreír, pero le salió nervioso. Mira, Ernesto, puedo explicarlo todo. ¿Explicar? Ernesto dio un paso adelante. ¿Qué me vas a explicar? ¿Que hiciste una fiesta al día siguiente del funeral de tu hija? No es lo que piensas. ¿No? Ernesto levantó la pistola y apuntó a Eugenio. Entonces, ¿qué pasa? Varios de los invitados jadearon. Algunos retrocedieron hacia la salida. Eugenio levantó las manos. Dio un paso atrás. Cálmate! Baja el arma. ¿Tranquilo? Ernesto sonrió, pero no había nada divertido en aquella sonrisa. ¿Me estás diciendo que me calme? ¿Después de lo que le hiciste a mi hija? Yo no he hecho nada. Yo solo... La engañaste. Ernesto asintió a Dalila. Con esta. Dalila intentó esconderse a espaldas de Eugenio, pero éste la apartó. Esto es asunto mío, le espetó Eugenio. Mi vida privada. ¿Tu vida privada? Ernesto alzó la voz. Tu hija murió hace 3 días. La enterramos ayer. Y tú celebras una fiesta aquí. Tengo derecho a vivir la vida que quiera, ¿verdad? Ernesto se rió, una risa corta y furiosa. ¿Me estás hablando de derechos? ¿Tú que abandonaste a tu mujer en el peor momento de su vida? ¿Tú que le dijiste que se fuera de su propia casa? Eugenio se quedó callado, apretando las mandíbulas. Su rostro enrojeció. Eloísa me llamó, continuó Ernesto. Me contó lo que le habías dicho, que la única razón por la que seguías con ella era Cataleya, que ya eras libre. Es la verdad, dijo Eugenio. No tengo que fingir. No tienes que hacerlo. Ernesto asintió lentamente. Tienes razón. No tienes por qué hacerlo. Pero ¿sabes que tenías el deber de hacerlo? Te debías a ti mismo ser un hombre, un marido, un padre. Se suponía que debías apoyar a tu esposa cuando perdió un hijo. Pero en vez de eso, decidiste hacer una fiesta. No quería estar con ella, gritó Eugenio. ¿Entiendes? No quería estar con ella. Estoy cansado de este matrimonio, cansado de fingir. Entonces vete. Ernesto dio otro paso. Vete como un hombre. Di sinceramente que no puedes más. Pero no hagas una maldita fiesta al día siguiente del funeral. Eugenio abrió la boca para replicar, pero no tuvo tiempo. Ernesto levantó la pistola y disparó. El estruendo fue ensordecedor. Eloísa gritó, tapándose la boca con la palma de la mano. Isidora la agarró del brazo, tirando de ella contra sí. Eugenio cayó, agarrándola por el hombro. La sangre corría entre sus dedos, derramándose por su camisa. Gritó, estridente, aterrorizado. ¡Tú! ¡Me has disparado! ¡Maldito lunático! Los invitados estallaron de pánico. Algunos gritaban, otros corrían hacia la salida. La gente se empujaba, tirándose unos a otros, ahogándose en la puerta. Los vasos cayeron al suelo, haciéndose añicos. Alguien volcó una mesa, aperitivos y botellas volaron al suelo. Ernesto se quedó inmóvil mirando al herido Eugenio. Con calma, recargó la escopeta y cerró el cerrojo. El sonido hizo que los pocos invitados que quedaban gritaran aún más fuerte y corrieran hacia la salida. Dalila intentó pasar junto a Ernesto, pero éste la vio. Se hizo a un lado, impidiéndole el paso. La agarró del brazo y le dio la vuelta. Dalila intentó soltarse, pero el agarre de Ernesto era férreo. «¡Dejadme! ¡Suéltame!». Ernesto la miró durante un largo instante. Luego levantó la mano libre y le dio una bofetada. Con fuerza, de un manotazo. La bofetada sonó como un disparo. Dalila gritó y cayó al suelo, cubriéndose la cara con las manos. Una huella roja de la palma de la mano se borró al instante en su mejilla. «Eres una puta», dijo Ernesto en voz baja.
Una puta barata que arruinó a una familia. Yo no sabía, sollozó Dalila, intentando alejarse a gatas. ¿No lo sabías? Ernesto se inclinó sobre ella. ¿No sabías que tenía mujer y una hija? Mientes. Lo sabías perfectamente. Y no te importó. Dalila no contestó, solo lloró, acurrucada en el suelo. Ernesto se enderezó, la miró con desprecio y luego se volvió hacia Eugenio. Seguía tendido en el suelo, agarrándose el hombro herido. La sangre era un charco oscuro en el suelo. Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor. Miró a Ernesto con horror. «¿Tú? Me vas a matar», jadeó. Ernesto se acercó y se puso a su lado. Lo miró desde arriba y había algo aterrador en sus ojos. «¿Matarte?», volvió a preguntar. «No, no merece la pena matarte. No eres nada. Un cobarde. Ni siquiera eres un hombre. Eres un gusano que se escondió detrás de la espalda de una niña de 7 años, porque no tuviste el valor de admitir que querías irte». «Ya, no pude». Eugenio intentó decir algo, pero Ernesto la interrumpió. «Calla, no quiero oír tus excusas». Se inclinó más hacia él. «Dejaste a tu mujer cuando perdió a su hija. Diste una fiesta al día siguiente del funeral. Ni siquiera eres digno de desprecio». Eugenio resolló, intentando respirar por el dolor. Ernesto se enderezó y miró el salón vacío. Vasos rotos, vino derramado, una mesa caída, signos de pánico y huida. «Si alguna vez intentas contactar con mi hija», dijo en voz baja, «volveré, y la próxima vez no te apuntaré al hombro. ¿Entendido?». Eugenio asintió, sin apartar sus ojos asustados de él. Ernesto le echó una última mirada a Dalila, que seguía tendida en el suelo, sollozando, y luego se dio la vuelta y se dirigió a las escaleras. Eloísa estaba arriba, agarrada a la barandilla. Le temblaban las piernas, el corazón se le aceleraba. Acababa de ver cómo su padre disparaba a su marido. Vio la sangre, oyó los gritos. Ernesto subió las escaleras y se detuvo frente a ella. La miró largamente. Luego le tendió la mano. «Vámonos». Eloísa le miró la mano. Luego le miró a la cara. Su padre la miraba tranquilo, sin una sombra de arrepentimiento por lo que acababa de hacer. «Papá, tú…», le tembló la voz. «Le has disparado». «No, le he herido. Vivirá». Ernesto sacudió la cabeza. «Es una desgracia. Pero la policía…». «Todo va a salir bien. Vámonos». Eloísa le cogió la mano. Los dedos de su padre eran cálidos, fuertes. La ayudó a levantarse. La condujo a las escaleras. Isidora lo siguió sin decir palabra. Bajaron. Eugenio seguía tendido en el suelo, gimiendo, sujetándose el hombro. Dalila estaba sentada contra la pared, tapándose la cara con las manos. En el suelo había trozos de cristal, bebidas derramadas y comida aplastada. Ernesto condujo a Eloísa más allá de todo aquello, sin dejar que se detuviera. Atravesaron el pasillo y salieron a la calle. El aire fresco le golpeó la cara y Eloísa aspiró profundamente, con avidez. El coche de su padre estaba aparcado en el patio. Abrió la puerta trasera y sentó a su hija en el asiento. Isidora se sentó a su lado. Ernesto rodeó el coche, se puso al volante. Puso la pistola en el asiento de al lado. Arrancó el motor y salieron del patio. Eloísa se dio vuelta, miró la casa. Su casa, donde había vivido tantos años, donde Cataleya había nacido y crecido, donde había sido feliz una vez, hacía mucho tiempo. Ahora esa casa era una extraña. El hombre que la había traicionado permanecía allí, y la mujer que le había ayudado a hacerlo. Eloísa se dio la vuelta y miró hacia adelante. El coche circulaba por calles conocidas, llevándola cada vez más lejos. «¿A dónde vamos?», preguntó en voz baja. «A mi casa», respondió Ernesto. «Ahora vivirás conmigo». «¿Qué hay de…?» «No hay ningún… ¿Y qué? Eres mi hija. Yo cuidaré de ti». Eloísa asintió, sin saber qué más decir. Isidora le apretó la mano. «Todo saldrá bien», susurró su amiga. «Te lo prometo». Pero Eloísa no estaba tan segura. Su hija estaba muerta. Su marido la había traicionado. La casa estaba perdida. ¿Qué bien podía salir de todo esto? El coche siguió atravesando la ciudad. Las casas, los árboles, la gente en las aceras pasaban flotando. La vida continuaba, indiferente a su dolor. Eloísa cerró los ojos.
Se apoyó en el hombro de Isidora, cansada, tan cansada que no sentía nada más. Ni dolor, ni rabia, ni miedo, solo vacío. 20 minutos después llegaron a la casa de Ernesto, una pequeña casa de una sola planta en las afueras del pueblo, rodeada de viejos árboles. Eloísa había estado aquí cientos de veces. Era la casa de su infancia, donde creció, donde vivía su madre. Ernesto paró el coche, salió, abrió la puerta a Eloísa, la ayudó a salir. Isidora fue la siguiente en salir. «Pasen», dijo Ernesto. Entraron en la casa. Adentro olía a madera y algo más, familiar, hogareño. Eloísa se detuvo en el pasillo, mirando las viejas fotografías de la pared. Es pequeña, con su madre. Está en el baile de graduación. Es de su boda con Eugenio. Ernesto se acercó y quitó la última foto de la pared. «Puedes guardar esta», dijo y guardó el marco en el cajón de la cómoda. Eloísa no dijo nada. Fue al salón y se tumbó en el sofá. Isidora se sentó a su lado. Ernesto desapareció en la cocina y regresó con té. Puso la taza delante de su hija. «Bébetela. Necesitas entrar en calor». Eloísa tomó la taza, pero no la bebió. Solo la sostuvo entre las manos, sintiendo el calor. «Papá», dijo en voz baja, «¿qué va a pasar ahora? Ahora vas a vivir aquí. Descansarás, volverás en ti. Y luego decidiremos qué hacer». «¿Y Eugenio?» «Podría ir a la policía». Ernesto sonrió. «Que vaya. Diré la verdad, que te amenazó y que yo estaba protegiendo a mi hija. Tengo testigos», señaló a Isidora con la cabeza. «Además, soy un antiguo agente de policía. Tengo contactos. No es mi primera pistola y no es la primera vez que la uso. Pero lo hirió. A propósito, apuntando al hombro, no al corazón. Vivirá, aunque se lo gritará a quien quiera escucharlo». Eloísa se quedó callada mirando su taza. Ernesto se acercó y se puso en cuclillas frente a ella. Le cogió la mano. «Eloísa, escúchame. Sé que ahora es difícil para ti. Sé que has perdido a tu hija. Pero no me has perdido a mí. Yo estoy aquí. Siempre estaré aquí». Eloís levantó los ojos. Miró a su padre. Su rostro severo y arrugado. Ojos grises que eran acero y ternura al mismo tiempo. «Gracias», susurró. «No hay nada que agradecer. Eres mi hija. Haré lo que sea para protegerte». Él se enderezó y le dio una palmada en el hombro. «Descansa un poco. La habitación de arriba está vacía. Isidora, puedes quedarte si quieres. El sofá estará bien». «Gracias», asintió Isidora. «Yo me quedo». Ernesto asintió y salió. Se le oyó subir las escaleras y luego la puerta de su habitación se cerró de golpe. Isidora se volvió hacia Eloísa y la abrazó. «Todo va a salir bien. Tu padre se encargará de todo». Eloísa se apretó contra ella. Cerró los ojos. Quería creer aquellas palabras. Quería creer que algún día todo sería más fácil, que el dolor se desvanecería, que la vida volvería a tener sentido. Pero ahora mismo no sentía nada más que vacío. Cataleya estaba muerta. Era lo único que importaba. Todo lo demás, Eugenio, Dalila, la casa, el dinero, nada importaba. La hija estaba muerta, y eso no se podía cambiar. Eloísa abrió los ojos y miró por la ventana. Estaba oscureciendo tras el cristal. El día llegaba a su fin. En algún lugar de la ciudad, Eugenio estaría ya en el hospital, con los médicos cosiéndole la herida. En algún lugar, Dalila está llorando o enfadada. En algún lugar, las personas que estuvieron en aquella fiesta están contando a sus amigos lo que vieron. Y ella está sentada aquí, en casa de su padre, intentando averiguar cómo seguir adelante. «Eloísa», Isidora le tocó el hombro. «Vamos arriba, necesitas acostarte». Eloísa asintió, poniéndose de pie. Subieron las escaleras y entraron en la habitación. La antigua habitación de Eloísa, donde había vivido antes de casarse. Todo estaba en su sitio. La cama, el armario, la mesa junto a la ventana. Eloísa se desnudó, se tumbó en la cama. Isidora la cubrió con una manta, le acarició el pelo. «Duerme, estaré abajo». Salió tapando la puerta. Eloísa se quedó sola en la oscuridad. Se quedó mirando el techo y pensó en Cataleya, en su risa, en sus dibujos, en cómo se dormía abrazada a su juguete preferido, en que nunca volvería a ver a su hija. Nunca la abrazaría, ni la besaría,
ni oiría su voz. Las lágrimas fluyeron solas, lágrimas silenciosas. Eloís lloraba contra la almohada para que nadie la oyera. Luego, cuando ya no le quedaban lágrimas, cerró los ojos y se sumió en un sueño oscuro y pesado. Y en la casa de la otra punta de la ciudad, Eugenio yacía en el suelo, esperando a la ambulancia que una asustada Dalila había llamado. La herida aún resumaba sangre, empapando el vendaje improvisado. Miraba al techo y pensaba en todo lo que había salido mal. Quería libertad. Quería empezar una nueva vida. En lugar de eso, un ex policía le había disparado en el hombro y amenazado de muerte. Pero incluso ahora, tendido en un charco de su propia sangre, no sentía remordimientos. No se arrepentía de lo que le había dicho a Eloís. No se arrepentía de la fiesta. Era libre, aunque con un hombro herido, pero libre. Y eso era todo lo que quería.